Los salmos son considerados como el himnario de Dios y desde allí resuena un mensaje que replica en el mensaje de Apocalipsis. Unidos estos dos libros, que son joyas, podemos comprender mejor los mensajes que no solamente nos hablan de la adoración, sino también de principios de la profecía. Soy el pastor José Herreño y te invito a que juntos estudiemos la lección número 8 en los Salmos, primera parte. Quiero invitarte para que elevemos una oración al Señor en este momento. Querido Padre, te damos muchas gracias por tus bondades al permitirnos reunirnos en este momento tan especial de estudiar la lección de la escuela sabática. Pedimos, Señor, discernimiento, iluminación y que guíe, Señor, nuestros pensamientos para conocer y aprender más de tu palabra. Te pedimos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la lectura bíblica para esta semana aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. En esta lección de esta semana aprenderemos que los salmos no solo son himnos de adoración, sino también profecías que iluminan el mensaje de Apocalipsis capítulo 14. En este capítulo 14, el Cordero está sobre el monte Sión. Está acompañado de los 144,000, quienes representan a aquellos que han sido sellados. Así que los salmos, al igual que el mensaje de los tres ángeles, llaman a que el ser humano brinde adoración, pero también a ser cuestionado y a ser llevado al juicio. Pero también algo muy importante, a la proclamación del Evangelio eterno. Estos tres componentes son importantes y se van a ver tanto en el mensaje de Apocalipsis como también en el libro de los Salmos. Como pueblo adventista estamos llamados a ser parte de esta sinfonía profética, proclamando la fidelidad a Dios hasta el fin. En la lección del domingo, nuestro sumo sacerdote. Imagina por un momento estar frente al tabernáculo del santuario, observando cada detalle con asombro. Y en este estudio exploraremos cómo Cristo, nuestro sumo sacerdote, cumple con una misión celestial de la que los antiguos sacrificios solo eran sombras. Y allí nos mostraba un camino de perdón, un camino de restauración y de paz con el Señor Jesús. Pero sabes, hermano querido, la Biblia nos habla del papel o del trabajo que hace el Señor Jesús allí en el santuario. Y quiero invitarte a que leamos en primera instancia Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En Hebreos se nos revela que Cristo, nuestro sumo sacerdote, no entra en un santuario terrenal hecho por manos humanas, sino en un santuario mucho más especial, un santuario celestial. Y no entra con sangre de animales, sino con su propia sangre. Este acto realizado una vez que asegura una redención completa para el ser humano, la ha realizado el Señor. Este sacrificio es la base de nuestra salvación. El sacrificio de Cristo nos ofrece un perdón completo y un acceso directo a la presencia de Dios. La obra que Cristo ha hecho también transforma nuestras conciencias, nos libera de la culpa y nos da una nueva vida para servir a un Dios todopoderoso. Gracias a lo que Cristo hizo, tú y yo somos aprobados. Pero sabes, el tabernáculo en el Antiguo Testamento, con todos sus detalles, hacía una prefiguración de la obra de Cristo. Cuando Moisés fue instruido a construirlo, según el modelo que Dios le había mostrado en Éxodo capítulo 25, cada parte del santuario, del tabernáculo, tenía un detalle
Desde el altar de sacrificio hasta el lugar santísimo simbolizaba aspectos del ministerio del Señor Jesús y mostraban el camino de la salvación y de la relación de Dios con su pueblo. Pero también si vamos al libro de Apocalipsis, vemos cómo esas imágenes del tabernáculo son reflejadas en la visión celestial y se destaca la conexión entre el antiguo sistema sacrificial del desierto y el ministerio eterno de Cristo, así como lo establece el libro de Hebreos. Pero, ¿sabes? Hay un texto o un salmo que quiero que leamos y la lección nos invitaba a leerlo, el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jab, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. El Salmo 122 expresa la alegría y la gratitud del salmista al pensar en la casa de Dios en Jerusalén, el lugar donde se encuentra con su Creador. Ahora, la ciudad, que era símbolo de unidad, de paz, refleja esa armonía y ese anhelo de vivir en comunión con Dios y entre los pueblos. En ese lugar, en Jerusalén, se encuentran los tronos de justicia, donde David y muchos reyes debían hacer juicio con las personas. Y esto nos recuerda también que Dios gobierna con rectitud. Jerusalén es el modelo, es el tipo de ciudad que el salmista utiliza para recordar lo solemne de la casa de Dios. El salmista incluso ora por la paz de Jerusalén y desea que todos experimenten la bendición de vivir en la presencia de Dios. Este llamado que hace David a través del Salmo nos lleva a tener en cuenta que en la vida cristiana, en nuestra vida o nuestro hogar o nuestras iglesias, debe reinar la paz y la unidad, buscando entre nuestros hermanos, entre nuestros servicios y dentro de todo lo que hacemos, la paz en nuestros corazones y en nuestras relaciones con los demás. Pero el Salmo también, el Salmo 122, refleja el gozo de estar cerca de Dios, un gozo que se encuentra solamente cuando tenemos a Cristo en el corazón, quien nos da acceso al verdadero gozo de la salvación. Pero también Cristo nos da acceso al templo celestial. La alabanza y la adoración que se mencionan aquí en el Salmo también nos llaman a vivir con un corazón agradecido, por el hecho de que Cristo ha hecho un sacrificio de salvación. Al igual que el pueblo de Israel, debemos buscar nosotros la paz de Jerusalén celestial, una paz de un lugar especial que el Señor traerá. Y esa Jerusalén ya no hecha por hombres, no construida por hombres, solo una Jerusalén que el Señor ha prometido. Es una manera de simbolizar lo que Dios quiere hacer con su pueblo en la eternidad. Porque realmente la Jerusalén que el Señor ha dicho en Apocalipsis, que descenderá del cielo, es una ciudad que el Señor tiene preparada para este mundo. Pero eso se dará solamente en el momento en que el Señor descienda con su pueblo en la tercera venida del Señor. Allí habrá una nueva Jerusalén, un nuevo lugar de adoración, un encuentro y algo especial, esas moradas que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. La lección del lunes en el monte Sión. Quiero que imagines estar en la presencia de Dios, en ese monte santo en la que los salmos nos hablan, que allí está sentado en el monte santo. Y estar allí rodeado de paz, estar rodeado de justicia, de amor, de tranquilidad, de armonía. Sabes que los salmos nos pintan un retrato de cómo debe ser la vida de aquellos que quieren estar en el tabernáculo de Dios o en la presencia misma de Dios. Sin embargo, a medida que nos enfrentamos a estos estándares que muestra el libro de Salmos, pues nos damos cuenta de que nadie puede alcanzar quizás esa armonía
Porque en medio de un mundo de opresión, en medio de injusticias, en medio de persecuciones, en medio de las burlas, en medio de tantas cosas, a veces pensar en que podemos estar en esa armonía que nos establece el Salmo o los Salmos, pues no parece ser tan fácil. Pero quiero que vayamos al libro de Salmos, capítulo 15, o el Salmo 15, que dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Qué estándar de vida es la que espera el Señor que nosotros estemos para presentarnos delante de su presencia? En el Salmo 15, David pregunta: ¿quién puede habitar en el monte de Jehová? Y la respuesta es clara: aquellos que viven con integridad, con justicia y pureza. Esta descripción, hermanos, revela el estándar perfecto que se requiere para acercarse a Dios, para estar en su misma presencia. Ahora, piensa en esto. Cuando hablamos de los serafines, cuando hablamos de los ángeles, ellos se cubren y se postran delante de Dios porque no son dignos de ver al Señor. ¿Cuánto nosotros más debemos entender de nuestra indignidad? Porque ellos que no pecan lo hacen. ¿Cuánto más nosotros, seres pecadores, deberíamos entender que la adoración y el reconocimiento es para Dios? Sin embargo, la realidad es que todos fallamos en alguno de estos aspectos. Lo que dice de pronto el Salmo 15 pone un poco difícil la situación. Pero la humanidad está lejos de estos ideales. Pero la gran noticia es que no estamos perdidos. En Apocalipsis 14 vemos a un grupo especial. Allí aparecen los 144,000, que es un grupo que representa a los redimidos, que están de pie ante el monte de Sión. Y están allí no por sus obras, sino gracias a la obra del Cordero. El Salmo 24, versículo 1 al 5 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El Salmo 24 nos invita a una reflexión muy profunda sobre la soberanía de Dios y nuestra preparación para estar en la presencia de Dios. El Salmo inicia o comienza reconociendo que la creación, todo lo que hay en la tierra, le pertenece a Dios como creador. Pero luego se plantea una pregunta crucial: ¿quién puede acercarse al monte de Dios? Y la respuesta es clara: solo aquellos con corazones puros y manos limpias. Es decir, aquellos que buscan a Dios con sinceridad y con justicia. El Salmo culmina con una visión triunfal de Dios como el Rey de Gloria, un conquistador fuerte y valiente que abre las puertas del templo para recibir a su pueblo. Este es un recordatorio, hermanos, de que Dios, el Rey de todos, merece nuestra adoración y que solo a través de su gracia podemos ser dignos de su presencia. En resumen, el Salmo 24 nos desafía a vivir con pureza y sinceridad, buscando a Dios de todo corazón, con un corazón limpio, sabiendo que solo a través de Él podemos acceder a la gloria que Él nos quiere dar. Pero sabes que esto recalca o replica en el Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1 al 3. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra.
La Biblia aquí enseña que por más que intentemos, no podemos cumplir perfectamente con los requisitos para estar en la presencia de Dios por nuestras propias fuerzas. Pero Apocalipsis 14 nos muestra que es solo gracias al sacrificio de Cristo, el Cordero, que los redimidos, nosotros, podemos estar en el monte de Sion. Ahora, con su sacrificio perfecto nos otorga esa justicia y nos permite que podamos acceder al santuario celestial. El Señor Jesús, mediante su sangre, nos da la única esperanza de poder habitar en la presencia de Dios. Qué lindo saber que Apocalipsis nos habla de que hay 144,000 con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que está escrito en sus frentes. Esto, hermanos, nos recuerda que hay una identidad que está marcada por la obra redentora de Cristo. El nombre en la frente muestra que hay una relación estrecha con Dios, que esos 144,000 es un grupo especial, es un grupo de adoradores, de servidores al Señor. Y es un símbolo también de aquellos que al aceptar a Cristo son transformados y pueden estar en la presencia de Dios. Allí se refleja el carácter de Dios a través de sus vidas. Pero sabes, el mismo capítulo, los versículos 4 y 5 nos sigue diciendo, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí se ven algunas características de esos 144,000. Y sabes, esto no significa que no debamos esforzarnos por vivir rectamente. Estos 144,000 nos llevan a entender que debemos aprender a depender de la justicia de Cristo para ser aceptados ante Dios por lo que Cristo hizo, pero debemos vivir con esa justicia imputada e impartida. Solo en el Señor podemos ser redimidos. Solo en el Señor podemos ser justificados, perdonados y aceptados. Ahora, entendamos esto. Estar en el monte Sión, en el contexto de los Salmos, como en el contexto de Apocalipsis capítulo 14, representa estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un momento solemne y especial donde solo aquellos que han sido purificados por la obra del Cordero, pues podrán hacerlo, podrán tener ese privilegio. Pero eso significa que debemos estar bajo su protección, debemos ser parte de ese pueblo redimido que sigue al Señor por donde quiera que va. Mira que se habla de un corazón puro, de limpio, de manos. Debe haber un proceso en nuestra vida para poder llegar y estar delante de la presencia de Dios. Piensa en este preciso momento en tu vida y cuestiona, ¿cómo estoy hoy con Dios? ¿Está mi vida de acuerdo a los parámetros que el Señor espera? Ahora, no que sea una preocupación excesiva y entonces sentirte mal y al final desanimarte y decir no lo puedo lograr. Porque básicamente es la obra de Cristo. El Señor es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y debemos hacer una lucha constante para estar en ese grupo selecto de los que se presentarán en el monte de Jehová. Ahora, quizás tú dirás, yo no soy parte de los 144,000. Eso no interesa. No importa en qué grupo te encuentres. Lo importante es que de aquí en adelante, si no lo has hecho, de aquí en adelante empieces a vivir una vida consagrada a Dios, una vida de obediencia a Dios. Donde quiera, mira que el texto dice que esos redimidos son los que persiguen o siguen al Señor por donde quiera que Él va. Que ese sea tu ideal, que ese sea tu deseo, tu hambre y tu sed de justicia, de buscar lo que el Señor dice. Quizás no seamos del grupo selecto, pero con que estemos en el cielo será suficiente. No me importa qué lugar me toque, así me toque el último rincón del cielo, pero con que esté en la presencia del Señor y con que alcance el tan anhelado deseo de alcanzar la meta, de alcanzar a Cristo y vivir con Cristo, me es suficiente. Ese debe ser nuestro ideal. Tratar cada día de buscar al Señor, vivir para el Señor, amar al Señor y seguirle por donde Él quiera que esté. La lección del martes, la ley en nuestros corazones. Dios no escribe su ley únicamente en tablas de piedra, sino también en corazones que son sensibles a la voluntad del Señor, aquellos que atienden y escuchan lo que Dios dice. El carácter de Dios se reproduce y se revela en su nombre y transforma al creyente. Por eso la ley
ya no es una carga, sino una expresión del amor de Dios a la humanidad. Vamos a profundizar en este estudio un poco sobre esto y vamos a entender mejor lo que estoy diciendo. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahora, Jehová le advierte que ningún ser humano puede ver el rostro de Dios y poder vivir. Sin embargo, le ofrece una manifestación especial, porque lo ubica sobre la peña, lo cubre con su mano y le permite ver su espalda. Esta escena, hermanos, encierra una gran enseñanza espiritual. Solo en Cristo, la peña de los siglos, la peña de Oret, podemos allí con Él contemplar la gloria divina del Señor. Este pasaje nos enseña que conocer a Dios es sobre todo conocer su carácter. Por eso la verdadera adoración, hermanos, brota, surge del corazón que ha sido impresionado por quién es Dios. No solo por lo que Él hace, sino por quién es Él, el soberano. Pero sabes, el Éxodo 34, versículo 1 en adelante dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En respuesta al pedido de Moisés, Dios renueva aquí su pacto y hace una alusión directa a esos 10 mandamientos que un día Moisés quebró. Mientras lo hace, proclama el nombre, exalta el nombre de Dios y dice: Jehová, 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 fuerte, misericordioso y piadoso. Esta proclamación no es una simple descripción, no lo hace porque sí, sino es una declaración profunda de la identidad de quien estaba delante de él. Delante de Moisés estaba el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso, el Dios soberano. Y allí la ley moral y el carácter divino están íntimamente ligados, porque la mención de su justicia junto a su misericordia demuestran que ambos aspectos no están en tensión, sino en armonía. Dios siempre revelará su carácter, un carácter lleno de gracia, y se muestra allí. En este aspecto se muestra dispuesto a perdonar la iniquidad, a perdonar la rebelión, a perdonar el pecado del pueblo. Pero Dios es justo, porque Él no va a tener por inocente al que hace maldad. Por eso esta tensión, que es equilibrada, es esencial, porque con esto podemos entender mejor la cruz. Porque Jesús murió por el pecado, porque Dios es justo. Pero al mismo tiempo murió por los pecadores, porque Dios es amor. El nombre de Dios es entonces la síntesis, el resumen de su misericordia redentora, y su justicia, hermanos, es una justicia santa. Cuando el remanente de Apocalipsis capítulo 14, que es lo que estamos estudiando durante esta semana también, tiene el nombre de Dios en la frente. Apocalipsis 14 refleja ese grupo de personas que tienen el nombre de Dios en su frente.
y obviamente han internalizado ese carácter. No solo conocen a Dios, lo reflejan y lo viven. No necesitan un letrero, sino es el carácter de cada cristiano que refleja a Cristo en su vida. Ahora, el Salmo 119, versículo 55 dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Así que el salmista demuestra que recordar el nombre del Señor lo lleva a una vida que refleja ese nombre, el nombre de Dios. Pero esa obediencia o esa recordar lo lleva a la obediencia de la ley de Dios. Ahora, la ley, lejos de ser gravosa, difícil, complicada, porque 1 Juan dice que no es gravosa, es una guía para que nosotros que decimos amar a Dios, pues debemos obedecerla. El que dice amar a Dios debe guardar sus mandamientos. Y es que el recuerdo nocturno del nombre de Jehová habla de una conciencia saturada por su presencia. Incluso en la intimidad del reposo, cuando nos acostamos o cuando nos levantamos, debemos tener presente la ley de Dios. Debemos recordar que hay un Dios santo que pide de nosotros obediencia a una ley que todavía sigue vigente. Una ley que estuvo en el principio, que estuvo con el pueblo de Israel, que estuvo en el tiempo de Jesús y que sigue estando hoy. En medio de un mundo lleno de ruido, en medio de olvido espiritual, este versículo del Salmo que hemos leído nos recuerda la necesidad de meditar constantemente en quién es Dios y cómo nosotros debemos responder con obediencia, nacido todo esto no por miedo, sino por el amor. Pero mira, Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 17 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mira qué importante lo que está diciendo Hebreos aquí, porque la promesa del nuevo pacto es maravillosa. La ley ya no es un código externo, es una realidad interna que debe estar tanto en el corazón como en la mente. Dios no cambia su ley. Dios lo que está haciendo aquí es que nosotros debemos internalizar la ley de Dios y que ese mensaje, ese conocimiento de la ley sea cada día aprendido y memorizado y amado. Esta es la verdadera transformación del Evangelio. No solo perdón, sino también restauración del carácter conforme a la imagen divina. Nos podemos quedar en simplemente decir es que Dios me ama, que Dios me perdona y está bien. Pero no me puedo quedar ahí. Tengo que seguir diciendo, el Señor me ama, me perdona, pero ahora me invita a la obediencia, me invita a serle fiel, me invita a ser distinto, porque hay un Dios santo que espera que haya un corazón limpio, haya unas manos limpias, un corazón regenerado, un corazón transformado por el poder de Dios. Y la ley de Dios, el carácter de Dios, va a empezar a efectuarse en mi vida cuando empiezo a obedecerle. No por miedo, no por obligación, sino por amor al Señor. Y el Señor decide o quiere escribir la ley en nuestra mente. Dios obra de una manera maravillosa porque nos renueva incluso nuestra mente, lo intelectual, lo emocional. Y en el corazón Dios graba esos principios para que vivamos en coherencia con ese amor maravilloso. La frase no me acordaré más de sus pecados que aparece allí en Hebreos no implica, hermanos, que Dios sufra de amnesia divina, de amnesia mental, sino que Dios por gracia elige no tener en cuenta nuestras faltas pasadas. Esta es la mayor esperanza para nosotros los pecadores, porque Dios no se acordará más de nuestras faltas. Dios desea, hermanos queridos, que perdonemos, que olvidemos cuando Dios lo ha hecho también con nosotros. Así como Dios perdona, olvida y no se acordará más de nuestros pecados, Dios espera que de igual forma lo hagamos. Y es que mira, la ley y los 10 mandamientos y el evangelio no se oponen, más bien se abrazan. Y Dios espera que nosotros entendamos que la vida cristiana no es solo teoría o no solamente como algunos cristianos dicen que la ley no se puede guardar, no se puede obedecer, entonces mejor no hacerlo. No, cuando Dios deja que su palabra continúe, su mensaje continúe es porque Él desea que ese mensaje sea guardado.
y a través de toda su palabra, de todas las escrituras, Dios habla bien de la ley de Dios y nos dice que debemos obedecerla. Y es importante que lo hagamos, porque el Señor quiere que a través de su ley nos vayamos moldeando a su imagen, a ese carácter que el Señor desea que tengamos. La lección del miércoles, Salmo 5. El Salmo 5 revela el corazón de un adorador sincero que clama por justicia de Dios mientras describe la separación absoluta entre lo impío y el redimido. Ese contraste cobra especial relevancia al compararse con el mensaje que Apocalipsis nos da, un remanente fiel en estos últimos días. Apocalipsis capítulo 14, versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Salmo 5:9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto, en su garganta con su lengua hablan lisonjas. Apocalipsis 14:5 presenta a los redimidos como personas sin engaño en sus labios, sin mancha ante el trono de Dios. Y esta descripción que se da acerca de los 144,000 destaca la pureza del carácter de los que son íntegros, moral y una vida espiritual de acuerdo a los planes y a los ideales de Dios. Pero no solo han sido limpiados por la sangre del Cordero, sino que también reflejan en su carácter viviendo con sinceridad, con la verdad y viviendo en obediencia. Su vida, hermanos, y sus palabras de estos que están en los 144,000 son un testimonio del poder transformador de la gracia divina. Y debe cuestionarnos a nosotros porque ¿será que estamos viviendo como dice Apocalipsis 14:5? ¿Estamos viviendo sin engaño? ¿Estamos viviendo una vida de obediencia? Pero en contraste también veíamos lo que dice el Salmo 5, versículo 9. Dice que allí se describe a los impíos como falta de sinceridad, corruptos desde lo íntimo, usando palabras engañosas y lisonjeras. Su lenguaje aquí en este salmo revela un corazón lleno de maldad y su boca es como un sepulcro abierto. Imagínate esa forma en que la Biblia describe y es un símbolo de estas personas que usan mal su boca, sus palabras, como símbolo de muerte, los usa como un símbolo de corrupción. Esta comparación, hermanos, entre uno y otro, pues resalta el profundo abismo que separa a los redimidos de los impíos. Mientras los redimidos hablan verdad, viven sin mentira, sin mancha ante Dios, pues los impíos pues se hunden en el autoengaño, en la hipocresía y en la rebelión. Y obviamente estamos llamados a revisar y a mirar en qué grupo nos estamos acercando. O de pronto estamos siendo parecidos a ese grupo de personas. Pero el Salmo 5:10 da otras características. Castiga a los odios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí vemos otra relación o otra manera de comparación de lo que dice el Salmo 5, versículo 10 y Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Acá hay algo que ver, y es que hay un tema fundamental, el juicio divino como respuesta a la rebelión del ser humano. En el Salmo, David clama por justicia divina sobre los impíos, que por sus propios consejos perversos y la multitud de sus pecados deben ser expulsados por haberse rebelado contra Dios. Pero esta súplica refleja la certeza de que el mal no quedará impune, que Dios como juez justo intervendrá para hacer justicia y preservar la santidad de su nombre. Así que ahí se ve una manera en la que Dios está obrando o que obrará con los impíos. Pero Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice que debemos hacer algo muy importante y declara con poder y con urgencia que ha llegado la hora de su juicio. Y esta proclamación no es solamente un anuncio punitivo, sino también una invitación a tener a Dios, a rendirle, a obedecerle, a temerle, porque debemos ahora adorarlo como el Creador. Esto es un llamado a todos los habitantes de la tierra a volver sus corazones hacia Dios, a que antes que sea demasiado tarde entreguemos nuestra vida al Señor. Ambos textos, tanto lo que dice Salmos como lo que dice Apocalipsis, revelan que el juicio no es un acto arbitrario,
sino es la consecuencia de una vida de obediencia o de rebelión. La lección del jueves es: enseña a los transgresores tu camino. La misión de enseñar a los transgresores el camino de Dios es una respuesta natural a la experiencia de perdón y de transformación que el Señor nos ha dado a nosotros. David, después de haber sido perdonado, limpiado de su pecado, se compromete a enseñar a otros lo que ha experimentado. Este acto de compartir el Evangelio es la esencia misma del llamado del cristiano que tú y yo tenemos, porque la misión comienza con una profunda experiencia personal, directa con Cristo. El Salmo 51, versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Qué poderoso y lindo este mensaje del Salmo. Porque después de la limpieza del pecado, David no solo se siente perdonado, sino también transformado. Y esa experiencia personal con Dios es lo que lo capacita para proclamar ese mensaje a otros. El Salmo 51, 13, David promete enseñar a los transgresores los caminos de Dios. Y él sabe que no puede dar lo que no ha recibido. Por eso la proclamación del Evangelio surge de una profunda transformación interior. Y ahora sí, después a publicar, a anunciar, a gritar, a clamar, a proclamar el nombre del Señor. Y la enseñanza es a otros. No es un mandato allí vacío, sino el deseo de que debemos compartir a otros el mensaje de salvación. Y eso debe ser a partir de nuestra experiencia. Así como David fue limpiado y así como David fue restaurado, nosotros también fuimos en algún momento traídos del problema del pecado y ahora hemos recibido la solución. Somos llamados ahora, hermanos, a compartir lo que hemos recibido. La misión no es solo un llamado externo, es una respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No es contar cosas que no podemos decir, es contar lo que yo he vivido, lo que ha sido mi experiencia con Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que todos los días hace el Señor por mí. Sabes, el camino a Cristo dice: tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Si hemos gustado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir. Como Felipe cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a ir a Él. Qué hermoso esto, porque a veces no lo entendemos o no lo practicamos. Cuando experimentamos realmente el gozo del perdón y de la gracia de Dios, el deseo de compartir ese mismo perdón con otros es inevitable, es natural que lo hagamos. No se trata de un esfuerzo forzado, sino de una respuesta natural a la obra que Dios ha realizado en nosotros. Este gozo, hermanos, es la motivación que nos impulsa en nuestra misión. No podemos ir a contar cosas que no sabemos, no podemos ir a decir cosas que no nos ha pasado. Ahora, puede ser que mucha gente haya perdido el gozo de la salvación. Y no sé si estoy hablando de una persona que en el principio contaba, hablaba, hacía todo para Dios, llegaba temprano a la iglesia, compartía el evangelio, era bondadoso con los demás, pero llegó un momento en su vida que se estancó por las situaciones de la vida, por los problemas, y dejó de ser ese cristiano generoso, ese cristiano amigable, ese cristiano feliz, ese cristiano que quería servir en todo. ¿Sabes? El evangelio tiene un poder transformador. No solo en nuestra vida, sino también en la de aquellos a quienes lo compartimos. Si tú has perdido ese gozo, hermano querido, porque puede ser que por el tiempo, eso que decimos nosotros como el primer amor, si lo has perdido, recupéralo, porque es necesario que vivamos de acuerdo a los principios de Dios, vivamos con ese fervor, con esa alegría, con ese gozo.
La misión no es solo un mandato, hermanos. La misión es un deseo, es un plan de ir y compartir y tener la oportunidad de ser instrumentos de la transformación de Dios en la vida de otros. Cuando tú salvas a otros, te salvas a ti mismo porque te llenas de gozo, te llenas de felicidad de saber que así como Dios te transformó a ti, Dios también puede cambiar a ese borracho, a ese vecino malo, a ese vecino que le hace la vida imposible, a esa persona, a ese matrimonio que está destruido. Dios puede utilizarte a ti si tú lo haces, si tú lo permites. Dios te puede usar para ese mal cristiano, mal humano, ser humano, que hace cosas terribles y perversas. Dios puede convertirlo en un hijo de Dios. Y solamente cuando tú te convenzas, cuando te dejes dirigir por Dios, vas a ver cómo el poder de Dios obra de una manera maravillosa. Cuando Dios transforma de verdad nuestro corazón, también nos capacita para transformar a otros, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios a través de su Santo Espíritu trabaja y va obrando. Y la misión entonces se convierte en una extensión de la obra en nosotros. Dios va usándonos, nos va trayendo, nos va llevando a lugares específicos y a personas que lo necesitan. La misión de los tres ángeles de Apocalipsis también, que aparece en Apocalipsis 14, comienza con una proclamación del Evangelio eterno, que procede a las advertencias y al juicio. Este Evangelio, hermanos, es la clave para entender todo el mensaje de los ángeles. Esos tres mensajes de los tres ángeles son importantes que los proclamemos. Debemos vivir ese mensaje. Dios nos llama a adorar al Creador. Debemos vivir para el Creador. Pero ese mensaje de Apocalipsis capítulo 14 es un llamado a temer a Dios, a darle honra, a darle gloria, pero también habla de la caída de Babilonia en el mensaje del segundo ángel y da una advertencia contra la bestia. Pero la proclamación del Evangelio es la base de todo, ya que el juicio y las advertencias solo tienen sentido cuando se fundamentan en la verdad de la salvación en Cristo. Hermanos, la misión no es solo advertir, sino mostrar a las personas el amor y la gracia de Dios. El juicio es una consecuencia, es algo que vendrá, pero eso es una consecuencia de rechazar la gracia de Dios. Pero si nosotros hablamos y proclamamos y anunciamos de la santidad, de la soberanía de Dios, nuestra misión debe centrarse en eso, en mostrar y proclamar la salvación que se encuentra solamente en Cristo. Antes de cualquier otra cosa, antes de hablar de bestias, de trompetas, de ángeles, de agua, de iglesia, de mujer o de lo que sea, tenemos que mostrar la salvación en Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Y eso es lo primero que hay que llevar. Así que, hermanos, la misión de Dios para el mundo no comienza con un juicio. No presentemos Apocalipsis como el primer mensaje porque la gente se asusta. No presentemos el sábado como algo que a la mucha gente lo confronta. Mostremos primero el mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación en Jesús. Cuando mostremos a Jesús y lo que Jesús hace en la vida del ser humano, las personas poco a poco irán entendiendo. Y a la medida que le vayamos dando un mensaje, la persona entenderá que necesita primero entender que Jesús debe estar en su corazón. Después vendrá el sábado, la obediencia a la ley. Después vendrá el tema de los Apocalipsis, de las bestias, de todo el tema de las trompetas y de todo lo que nos habla Apocalipsis. Antes de todo ese terror y del juicio y de lo que vendrá, mostrémosle a Cristo. Pero mostrémosle a Cristo no como una teoría, mostrémosle a Cristo como una experiencia que yo vivo y que Él es poderoso en cambiar vidas. Y en ese momento que la persona empiece a enamorarse de Cristo, cualquier cosa que Dios ordena será para nosotros una obediencia. Es decir, obedeceremos solo al clamor del Señor, al pedido del Señor. Pero sin enamorarnos, sin amar al Señor, primero es difícil que las personas cambien. O piensa tú en una pareja, la persona que tiene su esposo, su esposa, pero no la ama. Una persona que ama realmente se cambia. Es una persona que busca ser mejor, busca hacer que cada día su esposa, su esposo sea alguien que se agrade por ese esposo que tiene de calidad. Pero una persona que no ama no cambia, se queda igual, no está interesado. Dios quiere ayudarnos, hermanos queridos, a ser transformados. Y
Nuestra experiencia de salvación tiene que ser contada, proclamada, anunciada. Y a través de nuestro testimonio muchas personas vendrán, muchas personas escucharán el mensaje de salvación y Dios espera que tú te convenzas de eso, porque tú eres un instrumento de Dios. Créelo, eres el instrumento que Dios necesita en el lugar donde tú te encuentras, en el trabajo, en la empresa, en la plaza de mercado, en la tienda que tienes, en el lugar que te encuentres, Dios te va a usar. Solo créelo y Dios obrará en tu vida. La lección del viernes para estudiar y meditar. Sabemos y hasta aquí hemos visto cómo los salmos, que no son solo cantos antiguos, más bien son ese espejo del alma que nos reflejan y nos muestran la condición de aquel David que sufría, aquellos salmistas que sufrían, lloraban, se preocupaban. El caído halla esperanza y el redimido entona con gratitud, así como David y todos los salmistas, que necesitamos de Dios. ¿Sabes? David no oculta su miseria. Incluso en los salmos se ve muchas veces a ese David, rey, siendo susceptible a la miseria, siendo susceptible al dolor, a la enfermedad. Pero él transforma todas sus problemáticas, todas sus dificultades, la transforma en melodía para un Dios que restaura. Patriarcas y Profetas dice, los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. El registro de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades. Que la fe elevará al alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. Mira, qué importante esto que dice la inspiración, porque David no cayó en un simple error. David descendió al fondo del alma humana, donde el pecado le dejó huellas imborrables. Su vida fue terrible, pero el pecado que trae vergüenza, que trae aflicción, lo llevó a entender en su momento, a comprender y a dejarse llevar por la misericordia. Y con esta misericordia pudo alcanzar hasta las más oportunidades maravillosas de recibir perdón. ¿Sabes? Algo que hacía David muy importante era que él confesaba su situación con una confesión genuina, que no tiene tono de culpa, sino eco de esperanza, un eco de vida, encontrar oportunidad con Dios, de la bondad de Dios. En medio de esos fracasos humanos, el pacto de Dios, hermanos, todavía permanece inquebrantable. La historia de David es una sinfonía que comienza con notas un poco disonantes, pero culmina en la armonía perfecta del amor de Dios. Es la prueba, la vida de David, de que donde abunda el pecado, también sobreabunda la gracia, y que la fidelidad de Dios permanece para siempre. Y no depende de la perfección humana, sino de la promesa eterna de Dios de querernos cambiar y transformar para ser como Él. En esta semana, hermanos, quiero animarte a que coloques ese salmo que te ha fortalecido en tu vida espiritual y nos compartas en los comentarios ese texto. Bueno, si quieres compartir todo el salmo o un versículo o una parte del salmo, hazlo. Ese salmo que te llena de esperanza, de vida, de fortaleza y que te ayuda a seguir adelante. Si tienes alguno, compártelo, déjalo ahí en los comentarios. Y vamos a todos a leer cuál es ese salmo y el que de pronto te guste le vas a dar me gusta, vas a reaccionar o vas a dejar un mensaje. Esa sería la idea, esa es la dinámica de esta semana. Y hermanos, sigamos leyendo los salmos unidos con lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 14 va unido a lo que dice los salmos. Hoy, tú y yo tenemos un llamado. Temer a Dios, adorarle, reconocerlo, vivir para Él, pero no quedarnos ahí. Ahora debemos ir a proclamar que ha caído Babilonia, que el mensaje de Babilonia ya no sirve. Ahora tenemos un mensaje de salvación. Y en este tiempo final, hermano querido, Dios te está llamando para ser un evangelista, para ser un misionero, para ser un portaluz de su palabra, para ser una antorcha viva de su palabra. Ve, no tengas miedo. Pídele a Dios fortaleza y que el Espíritu Santo te motive a salir adelante, a seguir predicando el mensaje de salvación. Quiero orar para finalizar.
Querido Padre, gracias te damos por este mensaje maravilloso que nos das a través de los Salmos y de Apocalipsis capítulo 14. En esta semana, Señor, resumimos que lo único que debemos hacer es adorarte, temerte, obedecer tus mandatos, ser fieles en la obediencia, pero también buscando ser como un Dios, buscar ser como el Dios santo que tú eres. Nos presentaremos ante el trono, pero antes de hacerlo debemos llevar una vida, un corazón, una mente transformada. Limpia nuestras manos, limpia nuestro corazón y permítenos, Señor, que en el encuentro glorioso de tu venida podamos ser ese pueblo que se preparó para ser ese pueblo especial que honró y glorificó tu nombre. Hoy, Señor, también ayúdanos a ser portavoces de este mensaje maravilloso de tu palabra. Danos, Señor, fortaleza y seguridad de que tú no nos dejarás solos. Y así como dice Mateo 28, estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Te pido tu bendición y pido la bendición para mi hermano que escucha este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, que Dios me le bendiga. Le apreciamos, gracias por compartir, gracias por darle me gusta a este video y quiero animarte a que sigas adelante en la vida cristiana. Y como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde.